La historia de Godoy Cruz en primera, técnicos primerizos, jugadores increíbles, Copa Libertadores, subcampeonatos y algunos podios en torneos de primera división. Hoy en el canal vamos a hablar de la historia de Godoy Cruz en primera, el Tomba que ascendió por primera vez en su historia a la primera división en el año 2006, volvió a descender en 2007 para después ascender en 2008 y quedarse definitivamente en primera. Y hoy vamos a hacer un repaso histórico de su paso por primera división que va desde 2006 hasta el 2021. Godoy Cruz Antonio Tomba fue fundado el 1 de junio de 1921. El Tomba estuvo en el torneo regional, actual Federal A, hasta 1994, cuando logra el ascenso a la Primera B Nacional, una categoría en la que se mantiene durante 12 años. El Tomba se iría de la B Nacional recién en 2006, pero ha tenido también oportunidades para ascender, jugando por ejemplo la temporada 96-97 el reducido, aunque cayendo en las semifinales, y también tuvo un hito histórico importante en la B Nacional, mandando al descenso a Independiente Rivadavia, su rival de la provincia, su rival clásico de la provincia de Mendoza, en 2002, cuando le ganó un partido que el equipo, cuando la Lepra tenía que ganar sí o sí para no descender, y bueno, Godoy Cruz lo venció y lo mandó al descenso al Federal A. Para un ascenso a la primera división del fútbol argentino. Cabezazo de Oldral, travesaño, Iglesias para el Cachorro y Juan Alejandro Abaurre no perdona. El Tomba no perdonó a Independiente Rivadavia de Mendoza, le ganó 1-0 y lo mandó al descenso. Sí, adiós a la categoría para la Lepra después de 3 temporadas en la Primera B Nacional. El primer ascenso de Godoy Cruz fue la temporada 2005-2006, cuando fue campeón del torneo Apertura de la B Nacional. Apertura 2005 con 40 puntos, producto de 12 triunfos, 4 empates y 3 derrotas. En el año 2006 juega 2 finales ante Nueva Chicago, que es bueno, el campeón del Clausura 2006 de esa temporada de la B Nacional. En ese momento el campeón de la Apertura con el campeón del Clausura jugaban un partido y el que ganaba eso ascendía directamente a la primera división. El otro jugaba al reducido, como suele pasar ahora con, por ejemplo, la B Metropolitana. Y en esta final Godoy Cruz derrota 4-2 en el global a Nueva Chicago, empatando 1-1 en Mataderos y derrotándolo 3-1 en Mendoza. El Tomba que lograba su primer ascenso a la primera división después de haber estado 12 años en la B Nacional y después de haber estado casi todo el siglo XX en el torneo regional. Agua a la popular para que no se metan. Ahí está el final, señoras y señores. Final, dice Favale, Godoy Cruz es de primera. Godoy Cruz de Mendoza jugará en la primera división del fútbol argentino. Bueno, aquí está Enzo Pérez por este lado. Bueno, tu juventud de estar en este equipo y el campeonato, increíble. Sí, algo increíble. Le tengo que agradecer, la verdad, mucha gente que me dio esta oportunidad de estar acá hoy día y festejar con mi familia, con los seres queridos, con toda esta gente que se lo merece. ¿Qué significa esto para todo, para este grupo que luchó mucho? Muchísimo, muchísimo. Nos habíamos propuesto un objetivo de que salir primero, el mejor del año, salimos en la general. Y bueno, faltaba esto para coronar un gran año. Algunas leyendas de equipos grandes formaron parte de Godoy Cruz a lo largo de toda su estadía en primera división, y esto también se vio en el primer equipo que llegó al Tomba a esta categoría, como por ejemplo Torrico y Enzo Pérez, que fueron parte del equipo campeón del Chocho Liop, además de, por ejemplo, Prosperi, Mosquera, Bordicio, Duarte, Arce, Torresi, Martina, Diego Villar y Daniel Jiménez. Esas eran algunas de las figuras del equipo del Chocho Liop que ascendió en el año 2006. Felicitaciones, Chocho. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ¿por qué son los mejores? ¿Por qué ascendieron? En definitiva, en este momento te embarga la emoción, pero tendrás la mente un poquitito fría como para pensar y contestarnos. Porque hicimos un gran torneo el anterior, salimos primero en la general y en estas 2 finales jugamos realmente como tenemos que jugarlo y no merecíamos esto. Su primera temporada en primera no fue la mejor porque sumó 17 puntos en el Apertura y 25 en el Clausura. Esto lo condenó a jugar la promoción, aunque no se fue de la primera división sin antes vencer por primera vez en su historia Independiente y también a River Plate. En la promoción perdió frente a Huracán por 2-0 en el Ducó y por 3-2 en Mendoza, lo que lo condenó a descender a la B Nacional luego de un solo año en la primera división. La temporada 2007-2008 Godoy Cruz la jugaría en la B Nacional
Nacional y terminaría segundo detrás del campeón San Martín de Tucumán, lo que lo llevaría a ascender de forma directa. En este caso, con el Gato Oldrá a la cabeza, Godoy Cruz ascendería con 19 victorias, 8 empates y 11 derrotas. El Gato Oldrá, que fue el reemplazante de El Checho Batista, que dejó el equipo a mitad de campaña, y bueno, el Gato Oldrá, que es un técnico de luego, tuvo muchísimas etapas como director técnico de Godoy Cruz, muchas de ellas interinatos. El equipo subcampeón de 2007-2008 que ascendió a la primera división no tenía más a Enzo Pérez, pero seguía teniendo a Torrico, había sumado a Nelson Ibáñez, que después se terminó transformando en una leyenda del club y un futbolista que terminó retirándose en Godoy Cruz. También estaba Martín Aguirre, que luego jugaría en River, el uruguayo David Ramírez, un mago con la pelota, un jugador muy destacado con los pies, Ariel Rojas, que también fue importante en River, y Leandro Caruso, que en River no le fue muy bien, pero fue un jugador que tuvo un paso importante en equipos de fútbol argentino. En su segunda etapa en primera división, el Tomba terminó 12º. Sí, así es, el Tomba terminó 12º con 6 victorias, 5 empates y 8 derrotas, y en el siguiente torneo no levantaría, aunque habría una leve mejora con el Clausura 2009, en el que llegaba a la novena posición, ganando 7 partidos, empatando 5 y perdiendo 7. La preocupación por los números empezó a llegar en la temporada 2009-2010, ya que en la apertura 2009 apenas ganó 3 partidos, empató 7 y perdió 9. Fue el equipo más goleado del torneo en la quinta posición y necesitaba tener un buen cierre de temporada el siguiente torneo para no mirar la otra tabla, la tabla de los promedios. Y en el siguiente campeonato, con Omar Asad en el banco, lograría su mejor resultado histórico hasta ese momento. Quedaría tercero en el Clausura 2010, detrás de Argentinos, el campeón, y Estudiantes de La Plata. Ganaría 11 partidos con 4 empates y 4 derrotas. Mejoró sustancialmente lo defensivo el equipo del Turco Asad. Pasó de ser uno de los equipos más goleados de primera división a ser el menos goleado. Es decir, Godoy Cruz en el Clausura 2010 no solamente terminó tercero, sino que fue el equipo que menos goles recibió a lo largo de todo el campeonato. En esa campaña, que fue por ese momento la mejor de Godoy Cruz en primera división, tuvo partidos bastante importantes, como por ejemplo una victoria frente a San Lorenzo por 1-0 en el nuevo gasómetro. De todo pasaba allí, pero San Lorenzo no podía marcar. ¿Y qué pasaba al rato? La combinación de David Ramírez con César Carranza, que define ante Pablo Migliore de esta manera y pone en ventaja a Godoy Cruz 1-0. Le propició una derrota al después campeón Argentinos Juniors en la fecha 6 por 2-1 y goleó a Tigre por 6-2 en Mendoza, en un partido que es recordado por la famosa pelea entre Ricardo Caruso Lombardi y el técnico de Godoy Cruz, Omar Asad. En esa campaña, Godoy Cruz tenía un gran equipo con futbolistas que después terminarían en los equipos grandes o que tendrían una gran trayectoria en primera división. Como por ejemplo Nelson Ibáñez, que ya mencionamos recién, Sigali, que terminaría siendo, por ejemplo, capitán en Racing, Ariel Rojas, Carlos Sánchez, figura de River y prenominado al Balón de Oro en 2015, Federico Higuaín, Jorge Carranza, Torrico, Martín Aguirre, que después terminaría jugando en River, y nuevamente el Mago Ramírez, el uruguayo, un futbolista que a mí de chico me encantaba. En la siguiente temporada no decae Godoy Cruz y termina quinto en la Apertura 2010, baja apenas 2 posiciones, algo que estaba bastante bien para un equipo que venía complicado con los promedios. Tiene 7 victorias, 8 empates y 4 derrotas nada más, marcando incluso más goles que la temporada anterior. 32 tantos contra los 28 marcados en el Clausura anterior, que había sido el equipo que salió tercero detrás de Estudiantes y Argentinos. Bueno, incluso siendo quinto marcó más goles que ese equipo. Pero Godoy Cruz volvería al podio de un campeonato en el Clausura 2011. Debería esperar nada más que un torneo sin estar en el podio, ganando 10 partidos, empatando 4 y perdiendo 5. El Tomba se volvería a posicionar tercero, esta vez de la mano de el Polilla da Silva, Jorge da Silva, que llevó al equipo a ser el segundo equipo más goleador del campeonato, así como el tercero
más goleado, o sea, había un gran problema porque Godoy Cruz marcaba mucho, pero también le marcaba mucho, así que había poca diferencia, y registra victorias históricas en este partido. La primera vez que Godoy Cruz salió tercero, tuvo un muy buen registro con ser el equipo menos goleado del campeonato, por ejemplo, y además era la primera vez que tenía un resultado así, pero en este torneo tenía lo especial en el Clausura 2011 de que vencería a 3 grandes en condición de visitante con victorias históricas. Le ganaría 4-1 a Boca en la fecha 1 en la Bombonera en el debut de Julio César Falcioni en el banco Xeneize. Que apareció ahora por el sector derecho. Olmedo era el que tocaba. Carlos Sánchez. Carlos Sánchez, Diego Villar, se viene Villar, cruza desesperadamente Caruso. El centro de Villar, arriba el arquero, el 18. Ramírez. ¡Gol! Intentando. Miranda al centro, gol. Gol, sí, gol. Otra vez, Ramírez. Gol. Allí llega el centro. Torres. Gol. Allí va Clemente, ya la pelota la tiene Román. Clemente que quiere pero no puede. Viti. Gol. Gol. Sánchez el primer central, el que corre. Es Carlito Sánchez y este Juna, donde quiere Sánchez. Señoras y señores, gol. Luego vencería a River por 2-1 en la fecha 11 en el Monumental. García, la apertura bien puesta para Miranda. Allá va el centro de Miranda, entra Tito Ramírez, va a Villar. El golpe de cabeza, está el gol de García. ¡Gol! ¡Gol! Viene el remate de Donda. ¡Gol! Increíble. Acá lo vemos, el remate directo, pega. Su último encuentro de visitante fue frente a Racing en el Cilindro en la fecha 18 y le ganó por 3-2. Saque Godoy Cruz, cayó Lich, el centro al área, no pudo Tito, le cayó para Donda, tiene el descuento Godoy Cruz, Donda, gol. Campo, le pone suspenso, Racing 2, Godoy Cruz 1. El enganche de Donda y la culminación de la jugada para darle más. Tiene el zurdo Rojas, siempre hay el Rojas con la de paro y el centro, ¡gol! El Tito, el segundo tiempo empata Godoy Cruz ante Racing 2-2. Y defiende mal Racing. Miranda, no puede Cajay, atención que tiene el tercero, lo tiene Sigali. Fernández que tapa, el rebote para Donda, penal, sí. Porque esta peinada de Salinas, llegaba Sigali, tenía controlado todo Fernández, lo buscó a Pichut, pero Pichut nunca se dio cuenta que la pelota iba hacia Donda, gol. En este torneo en el cual el Tomba registró victorias históricas de visitante, porque digamos, tengamos en cuenta que los equipos chicos van a los estadios de equipos grandes con menos expectativas y con un empate muchas veces se van conformes, pero el Tomba aún así, 4-1 en la Bombonera, 2-1 en el Monumental y 3-2 en el Cilindro, ganaría esos 3 partidos y se posicionaría tercero en el Campeonato Clausura 2011. Un torneo en el cual tuvo a Torrico, tuvo a Nico Sánchez, que fue un futbolista que después volvió en 2021 y se retiró en el Tomba, a Germán Bobril, a Carlos Sánchez, a Diego Villar y también a David Ramírez, con quien seguía contando. Los buenos resultados de Godoy Cruz los llevaron a disputar por primera vez en su historia la Copa Libertadores. En el año 2011 le tocó jugar en un grupo que fue bastante inoportuno y bastante injusto con el Tomba por el sorteo. Tuvo mala suerte porque le tocaron 3 campeones de América: Liga de Quito, Peñarol e Independiente. El Tomba quedaría último en su grupo con 2 victorias, un empate y 3 derrotas. Y esta Copa Libertadores sería el comienzo de una mala racha que tendría el equipo de Mendoza hasta el año 2014, porque empezarían a llegar los malos resultados, pese a después, el año siguiente, en 2012, también jugar la Copa Libertadores. En la temporada 11-12 gana apenas 8 partidos en 2 campeonatos y termina 12º y 18º respectivamente. En el Apertura fue el equipo más goleador del campeonato, por ejemplo, a pesar de estar en la posición número 12, y en el Clausura fue el menos, con apenas 11 goles. 11 goles marcó Godoy Cruz en el torneo Clausura del año 2012. En este
último torneo, por ejemplo, también gana 2 partidos, o sea, gana 2 partidos, marca 11 goles, termina ante último. Y bueno, es una situación que empieza a empeorar en Godoy Cruz a partir del año 2011-2012, a partir de esa temporada. Pero en esta temporada también juega 2 competiciones internacionales. Queda eliminado en octavos de la Copa Sudamericana 2011 a manos de Universitario de Perú. El Tomba ya había enfrentado a un rival en la Copa Sudamericana y fue Lanús en 16avos y lo eliminó para después de ser eliminado por Universitario de Perú. Luego, en el siguiente semestre de la misma temporada, la 11-12, jugaría la Copa Libertadores 2012 y le volvería a tocar un grupo complicado, porque estaría con Universidad de Chile, Atlético Nacional y nuevamente Peñarol. Terminaría eliminado en fase de grupos con una victoria, 2 empates y 3 derrotas. Muy pobre lo de Godoy Cruz en la Copa Libertadores, que de todas maneras sería bastante meritorio haber llegado a esa situación y poder por lo menos ganar partidos, porque podés irte de la Libertadores sin ganar ningunos partidos, y de eso lo vamos a ver en algún otro video seguramente. En el torneo inicial 2012, Godoy Cruz se ubica 14º, ganando solo 5 partidos y marcando 13 goles nada más en todo el torneo. En 19 partidos, solamente 13 goles, siendo el equipo menos goleador del torneo. En el final 2013 mejora, posicionándose 7º, que es una posición bastante aceptable para ser Godoy Cruz, está muy bien, con un registro de derrotas de solo 4 partidos. En el torneo inicial 2013 vuelve al 14º puesto con 6 victorias, 6 empates y 7 derrotas. La preocupación volvería a estar puesta en la tabla de los promedios, pero en el torneo final 2014 Godoy Cruz sumaría una buena cantidad de puntos con Jorge Almirón a la cabeza, porque ganaría 9 encuentros, empataría 5 y perdería 5. Fue el único equipo en ganarle a River, campeón de ese torneo, de visitante, es decir, River no perdió ningún partido en ese torneo final 2014 de local, salvo frente a Godoy Cruz en la primera fecha que jugó de local River. En la fecha 2 solamente perdió River y fue frente a Godoy Cruz, que le ganó por 2-1. Y en la última fecha Godoy Cruz le ganaría, por ejemplo, a Racing en la 19 para terminar cuarto en un torneo en el cual contó con, por ejemplo, Jorge Carranza, Sigali, Grimi que fue campeón, por ejemplo, de la Champions League con el Milan, una carrera de la cual vamos a hablar seguramente en otro video. San Román, Nico Sánchez, Lertora, Castellani, José Luis Fernández, Claudio Aquino, Mauro Óbolo, gran goleador Mauro Óbolo, y Facundo Castillón. Luego, en el torneo Transición 2014, volvería a registrar una mal campaña el Tomba y tendría una posición bastante preocupante, porque terminaría 16º, siendo el segundo equipo más goleador del torneo, aún siendo uno de los peores posicionados, y también el equipo más goleado. Ganó solamente 5 partidos y esta no mejoraría en el campeonato de 2015. Haber quedado cuarto en el torneo final 2014 lo llevó a Godoy Cruz a disputar la Copa Sudamericana en 2014 justamente, y quedó eliminado en primera ronda frente a River, perdiendo el partido de ida 1-0 en Mendoza y 2-0 en el Monumental. En 2015 ascenderían 10 equipos a la primera división del fútbol argentino. Sería un torneo en el que jugarían 30 equipos y Godoy Cruz terminaría 22º, o sea, 22 de 30. Había solamente 8 equipos peor que Godoy Cruz en el campeonato de 2015. Perdió 14 partidos, ganó 8 y empató 8. Recibió 40 goles y fue de los equipos más goleados del campeonato, y a partir de acá empieza a sentir la necesidad de sumar puntos, porque el final 2014 fue un manotazo de ahogado que no recibió mucho. Es verdad que había salido 7º en el inicial 2013, pero en el torneo 2014 no fue suficiente como para posicionarse bien en el torneo de los promedios, en el campeonato paralelo que juegan muchos equipos, porque el Tomba empezaba a sumar cada vez más resultados adversos. Y esto llegaría a un buen puerto, porque en 2016, en el torneo de transición, el gallego Méndez llevaría al Tomba a ser segundo en la zona 1, la cual ganaría San Lorenzo, ganando 10 partidos, 3 empates y 3 derrotas, marcando 27 goles, el tercer equipo más goleador del torneo, y recibiendo 14. En ese torneo derrotó a River nuevamente en el Monumental por 2-1. Le ganó a San Martín de San Juan en la fecha de los clásicos, una fecha de los clásicos muy lamentable para el fútbol argentino por los malos que fueron los resultados en esa fecha, mucho 0-0, pero Godoy Cruz le ganó a San Martín de San Juan con un golazo del Morro García. Atención que le puede pegar Morro García. Atención que está bien, le pega García, golazo. ¡Gol! Sí, de Godoy Cruz. ¡Gol!
Y en este torneo rarísimo, en el cual se jugó en 2 zonas, terminaría cuarto Godoy Cruz, lo que lo llevaría a jugar la Copa Libertadores en 2017. Había una época en la que el fútbol argentino era muy generoso y cualquier cálculo daba para que cualquier equipo jugara en la Copa Libertadores. En el campeonato 2016-2017, Godoy Cruz ganaría la misma cantidad de partidos que perdería. 13 encuentros pierde y 13 encuentros gana. Esto lo lleva a la mitad de tabla, 14 de 30. En un torneo de 30 equipos, el Tomba terminaría 14º. Y bueno, llegaría el desafío en 2017, sobre el final del campeonato 2016-17, con la Copa Libertadores. En este caso, Godoy Cruz mejoraría su registro histórico, porque había quedado 2 veces afuera en fase de grupos, y llegaría a octavos de final. Tiene un grupo con Atlético Mineiro, Libertad de Paraguay y Sport Boys de Bolivia. En Mendoza le ganó a Sport Boys y empató con Mineiro 1-1. Y luego de visitante ganó en Paraguay, le ganó a Libertad, ganó en Bolivia a Sport Boys y perdió 4-1 en Brasil por un empate con Libertad de local. Godoy Cruz se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores y jugó ante Gremio, que después terminaría siendo campeón. La ida fue Mendoza, en la cual pierde con un gol de Ramiro, marcado al minuto de juego. Y en la vuelta, Godoy Cruz se pone 1-0 a los 13 minutos con un gol de Correa, lo que llevaría el partido a los penales, pero todavía era muy temprano. La cabeza de Rodríguez, buena media vuelta del Morro. ¡Golazo! ¡Correa! ¡Gol! Y finalmente Gremio lo remontaría con goles de Pedro Rocha, que terminaría marcando a los 28 y a los 59 minutos, eliminando definitivamente al Tomba de la Copa Libertadores, pero por lo menos estuvo cerca de clasificarse con Bernardi como entrenador. Pero lo mejor de la historia de Godoy Cruz en primera llegaría el siguiente torneo, en la Superliga 2017-2018. Y acá quiero que si estás viendo este video sentado, te pares para escuchar la gran campaña de Godoy Cruz con Diego Dabovia en la cabeza. En el año 2017-2018 en la Superliga, Boca se consagraría campeón. ¿Y quién sería el subcampeón? Sí, el equipo de Mendoza, Godoy Cruz. Los amigos nuestros de Godoy Cruz que tendrían 17 victorias, 5 empates y 5 derrotas, metieron 45 goles y recibieron 24 a lo largo de esta campaña, en la cual le ganaron a Independiente 1-0 en la fecha 5. Derrotaron a Rosario Central en la fecha 18 por 2-1. Registraron una goleada histórica frente a San Lorenzo por 5-0 en la fecha 22 de visitante. O sea, le ganaron 5-0 a San Lorenzo en el nuevo gasómetro. Y ganaron, por ejemplo, también el clásico de Cuyo por 2-0. ¡Aviva! ¡Abecase! ¡Abecase! ¡García! Este histórico equipo con Diego Dabovia a la cabeza tenía jugadores que luego terminarían siendo figuras en otros equipos y otros que realmente han sido parte de una gran historia en la historia de Godoy Cruz, valga la redundancia. Jugaron en ese equipo Burián, Abecasis, Viera, Tomás Cardona, Fabricio Angileri, que luego llegaría a River. Burián, que también, por ejemplo, llegaría a la final de la Copa Sudamericana con Colón y sería campeón de Colón en 2021. Jalil Elías en mitad de cancha, Ángel González, que en ese torneo fue una bestia total, Guillermo Paul Fernández, que ya está en su segunda etapa en Boca, Juan Garro, el Morro García,
que en paz descanse, Leonel Galeano, Valentín Burgoa, Juan Andrada, Enzo Mansur, Victorio Ramis y Tomás Madrón, y estos últimos juveniles que empezaban a sumarse y empezaban a formar parte de este equipo de Godoy Cruz. Un Tomba que también, más allá de todos estos jugadores que mencionamos, que fueron muy importantes, como por ejemplo el Morro García, Carlos Sánchez, David Ramírez, bueno, tuvo muchísimos jugadores importantes Godoy Cruz en su historia en primera división. Enzo Pérez, Torrico, Sigali, tuvo como muchos futbolistas que después terminaron jugando en equipos grandes y siendo figura. Bueno, Enzo Pérez no salió de Godoy Cruz porque salió de Maipú, pero bueno, Godoy Cruz lo llevó a la primera división porque él asciende con Godoy Cruz, después se va a Estudiantes. Entonces, digo, fue un jugador que después terminó jugando en la final del mundo. El aporte de Godoy Cruz con muchos futbolistas a la primera división fue increíble. Y increíblemente su mejor resultado en primera división, que fue segundo, no lo hizo con sus mejores futbolistas. A ver, quizás el Morro García sea de los futbolistas más importantes de Godoy Cruz en la historia en primera, pero es, digamos, la única figura en comparación a los que venían antes, como por ejemplo Carlos Sánchez, Enzo Pérez, Torrico, digamos, futbolistas de muchísimo más renombre que terminarían teniendo otro tipo de desenlace. Y bueno, los futbolistas de esta, yo la verdad es que no creo que los futbolistas que terminaron segundos con Godoy Cruz en 2018 tengan el mismo destino que Enzo Pérez, que, bueno, porque el fútbol también cambió, ¿no? Bueno, y en la Libertadores de 2019, Godoy Cruz ya va a competir sin Diego Dabove, el mejor técnico de su historia, quizás, aunque eso lo dejamos para que lo digan los tombas en los comentarios. Con Bernardi en el banco va a la Copa Libertadores y clasifica octavos tras dejar atrás el grupo C, donde jugó con Olimpia, Sporting Cristal y Universidad de Concepción. Le ganó a Cristal y a la U local, empató en Perú y en Chile con ellos, y con Olimpia empató Mendoza y perdió en Paraguay. En los octavos de final empatan la ida 2-2 ante Palmeiras, un partido histórico para Godoy Cruz porque a los 29 minutos estaba ganando 2-0 con un doblete del Morro García. A los 34 minutos descontó Felipe Melo y Borja a los 59 empató el partido a 2-2, que eso significaría que con un empate 0-0 o 1-1 Palmeiras se clasificaría a los cuartos, porque en ese momento había gol de visitante. Recién, igualmente, a partir de 2022 no hay gol de visitante. En la vuelta, el Tomba pierde 4-0 en San Pablo, con todos goles marcados en el segundo tiempo. Veiga a los 59 de penal, Borja a los 74, Gustavo Scarpa a los 83 y Dudú a los 3 minutos de descuento. El Tomba quedaría fuera de la Copa Libertadores, un proyecto que lamentablemente se cortó porque se le desarmó todo el equipo y porque además se fue Dabove. E pra cima, hein? Sinalizando ali, mandando o time pressionar. Cruzamento é feito, segunda trave! Gol do Godoy Cruz! Olha o Godoy, pintou com perigo, a marcação, a bola ajeitada na área, liberdade! Pese a que nadie desciende en el fútbol argentino, el Tomba no se puede relajar porque tuvo campañas complicadas tras el subcampeonato con Dabove. 14º en la Superliga 2018-2019, después de haber sido subcampeón, terminó 14º. Último en la 19-20 con 6 victorias, 0 empates y 17 derrotas, siendo el equipo más goleado, recibiendo 46 tantos. Y 10º en la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2021, además de 17º en la Liga Profesional de Fútbol 2021. Un Godoy Cruz que por ahora está en primera división. Veremos si tiene complicaciones para nuestros amigos tombas, ojalá que no. Amigos, si les gustó este video, dejen su like, su comentario opinando sobre cuál es su jugador favorito de la historia de Godoy Cruz en primera y cuál fue su equipo favorito de Godoy Cruz. También su camiseta, porque Godoy Cruz tiene una camiseta que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo. Así que les agradezco por acompañarme hasta acá. Suscríbanse si les gustó este contenido, dejen su like, su comentario como les dije recién. Hasta luego y que vaya bien.